fui muy promiscuo, me gustaba mucho el trago. Una época de 13 a 15 años, una época desordenada. Me gustaban mucho las fiestas, a veces me escapaba de la casa, cuando papá y mamá no me daban permiso yo me perdía de la casa. Llega hasta al día siguiente y pues sí me castigaban la cantaleta, pero me daba igual. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para proclamar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Hermanos y hermanas, soy el Padre Bernardo Moncada. Les doy la bienvenida a una edición más de mi programa Vidas que dan fruto. Hoy les traigo un testimonio pero muy hermoso. Está conmigo el predicador Harbison Román. Harbison, bienvenido al programa Vidas que dan fruto. Gracias, Padre Bernardo, por invitarme a este maravilloso programa. Bueno, Harbison, muchas personas que en este momento lo están viendo desde diferentes partes del mundo se estarán preguntando, ¿y quién es Harbison? Y esto me da pie para formularle la primera pregunta, es ¿quién era Harbison antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Padre, antes de conocer al Señor Jesucristo, vengo de una familia de hijo único, papá, mamá, de región santanderiana. Crecí, digamos, en dificultades familiares, pues mis papás eran muy jóvenes cuando me concibieron. Pero aún así, digamos que se veía la presencia de Dios, aunque mis papás no conocían nada de Dios, ni yo tampoco. Y da pie a de que durante tantas circunstancias difíciles de papá y mamá, de violencia intrafamiliar, de cosas no favorables de parte de mi papá, digamos que me empezó la curiosidad, ¿dónde está la presencia de Dios? Crecí sin bautizo hasta los 8 años. Y a la edad de 8 años, yo el que tomo la decisión le digo, papá, mamá, que yo me quiero bautizar, porque mi mamá me empezó a llevar a misa de muy niño, a raíz de que discutían tanto, había muchas cosas ahí no muy gratas. Mi mamá me empieza a llevar a misa, y yo veía a los niños acólitos ahí al lado del altar, y en ese entonces yo quiero ser monaguillo, pero me dijeron, no, usted tiene que ser bautizado. Entonces eso me arrugó un poco el corazón. Y ya cuando fui creciendo, yo ya cumplí 8 años, le dije, papá, mamá, me quiero bautizar. Entonces inicio una catequesis catecumenal, porque ya después de 7 años ya 7 años. Nuestra Iglesia Católica hace un proceso muy bonito y me gustó. Viví un proceso de catequesis de 6 meses, muy intenso. Y tuve un buen catequista en esa formación. Y me fui enamorando más de la iglesia, me fui enamorando más de la Eucaristía, de los sacramentos. Y por gracia de Dios hago mi bautizo bajo el rito neocatecumenal, en la pila bautismal de los 7 escalones. Fue un rito hermosísimo y eso empezó a marcar la vida. A partir de esa experiencia, digamos que ese niño Harbison empezó una nueva vida con mis papás, porque cuando me acerqué yo a la iglesia a través del sacramento del bautismo, mis papás empiezan a sufrir una conversión. Mi mamá dejar esas cosas que estaba viviendo, dejar un poco la magia, la brujería, la hechicería, creía en horóscopos y todas estas cosas. Mi papá dejar la drogadicción, a dejar de ser un poco mujeriego, estar en negocios no muy favorables en el barrio. Entonces, gracias a ese proceso de conversión empecé a sentir y a ver la presencia de Dios en mi vida. Bueno, ¿y usted tenía cuántos años en esa época? 8 años. 8 añitos tenía. De los 8 años en adelante, ya con el proceso de conversión de su familia, ¿qué más sucede? Bueno, sucede que empiezo a ir a misa, me empiezo a enamorar de la Santa Misa y a pedir la autorización al sacristán en ese entonces de ser monaguillo. Y lo aceptan, Y ya me bautizado, lo aceptan bautizado en la iglesia. y empiezo. Y al otro año, a los 9 años, comienzo mi formación en la catequesis de la primera Eucaristía. Y fue muy bonito porque digamos que en esa experiencia de niñez, de vivir mi infancia transcurrió en juegos de la calle, con amigos, pero también transcurrió en la vida de la parroquia. Y gracias a un sacerdote que en paz descanse, que yo sé que Dios lo tiene en su santa gloria, el padre Pablo Sánchez. Fue mi director espiritual y también fue mi padrino de confirmación, pero fue un papá espiritual que empezó a acompañarme en mi proceso.
siempre acolitaba con él todos los días. Digamos que él tuvo una gran estima hacia mí y digamos que sacaba espacios para formarme en espiritualidad, en valores, y también empezó a acercarse un poco a mis papás, a atenderlos a él. Y empieza en mí a crecer ese deseo de tener digamos, verlo a él sacerdote, empezó esa inquietud vocacional. Me plantea la pregunta, yo decía, bueno, yo Harbinson, ser sacerdote, qué bonito a la manera de mi padrino, ¿no? Y entonces empezó también a hacerme ese acompañamiento. Ya después llega el momento de la adolescencia, me aparté un poco de Dios, me aparté un poco de la iglesia, y entonces empezaba a tener grupitos de amigos, que ir a la parranda, ir a bailar, tener noviecitas, y pues ese fervor, esa piedad, esa gracia de Dios se fue como perdiendo, ¿no? Pero aún así mi padrino me tenía paciencia, no me regañaba, sino al contrario, me miraba con ternura, con amor, como un papá, y ahí me iba llevando, ahí me iba llevando. ¿Y cuántos años tenía en esa época de adolescencia? De adolescencia de 13 años. 13 años Sí. en adelante. Digamos que fue una época de 13 a 15 años, una época desordenada. Fui muy promiscuo, me gustaba mucho el trago, me gustaban mucho las fiestas, a veces me escapaba de la casa, cuando papá y mamá no me daban permiso yo me perdía de la casa, llegaba hasta al día siguiente y pues sí me castigaban la cantaleta, pero me daba igual en esa rebeldía de la adolescencia. Bueno, y después de los 15 años, ¿qué sucede? Bueno, después de los 15 años vuelvo otra vez. A la iglesia, al acercamiento, al altar. Al altar. Y asumí, por gracia de Dios, asumí la catequesis, empecé a ser catequista de la primera comunión, también del proceso del catequesis prebautismal para adultos y también para niños ya mayores de 7 años, y también la confirmación. Entonces, en ese volver por medio de la catequesis, mi padrino y otros sacerdotes y otros hermanos de ahí de la parroquia me empezaron a darme formación, entonces me mandaban a estudiar catequesis, un poco algunas materias de teología, sobre la parte de misiones. Entonces me empezaron a formar mucho, a formar para luego encargarme de grandes grupos en la parroquia. Entonces esa misma pastoral comunitaria en la parroquia, eso es lo que empezó otra vez como a encarrilarme, a desechar lo que no me conviene, lo que es del mundo, dejarlo allá y acercarme nuevamente para Dios. Y digamos que empezó a surgir nuevamente esa inquietud vocacional. Hasta aquí llegaron los 17 años. En ese lapso de tiempo de los 15 a los 17, tomo la decisión firme de irme a un seminario. ¿Sí? Porque digamos que había la inquietud, pero para saber tocaba meterse uno al seminario para mirar si Dios hacía camino con uno. Ingreso al seminario a los 17 años, inicio toda una trayectoria de formación desde el año introductorio, la filosofía y parte de la teología, ¿sí? Hasta los 25 años. Pero esa etapa formativa fue en 3 lugares, ¿no? En un seminario diocesano, en San José de Cúcuta, mi ciudad natal, a quien amo y estimo mucho. Luego tuve la experiencia de irme al Perú, un año. Estuve en una comunidad religiosa muy carismática, de hecho es una comunidad al servicio de la renovación del Perú. Estuve un año allá misionando, predicando, formándome, pero por motivos de salud tuve que retornar nuevamente a Colombia. Y ahí donde ya retorno a Colombia, me doy la última oportunidad por medio de un gran amigo, a quien estimo mucho, Diego Alberto Escobar Muñoz, que me brinda esa posibilidad de volver a darme esa tercera oportunidad para mi formación. Pero estando en esta comunidad, enamorado de Dios y todo, dando lo mejor de mí mismo en medio de mi miseria humana, me di cuenta que le servía mejor a Dios desde afuera, siendo laico. Y tomo la decisión de retirarme de la comunidad, aunque me dolió. Claro. Bueno, Harbinson, pero ¿y en qué momento usted tiene ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo? Mejor dicho, ¿en qué momento Harbinson Román tiene el encuentro personal con nuestro Señor Jesús? Ese encuentro personal, como lo dice el texto bíblico, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Fue un encuentro carismático, fue un encuentro, como dice su merced, epidérmico, lo sentí. Y fue en Cúcuta. Me encontraba en una crisis muy grande en mi época de adolescencia.
Y me encontré tan en una depresión que yo no quería saber de la vida, no quería saber de Dios. Nada. Me alejé de todo mundo, me aparté. Hasta, digamos que mis papás se preocupaban por mí porque ¿Y la no crisis comía. por qué? ¿Por qué le dio una crisis en ese sentido? Tengo entendido que usted había salido del seminario diocesano Sí. y cayó en esa crisis. Caí en una esa crisis, depresión. exacto. Salí del seminario y digamos que un poco dolido, resentido hacia Dios. Juzgué a Dios, peleé contra Dios, le eché la culpa de todo. Y a raíz de eso me sumergí en una gran depresión. Y fue gracias a un servidor laico de la Renovación que se acercó a mí. Dijo, hermano, yo lo quiero invitar a una comunidad de oración. ¿Quieres? Y yo como que, pues bueno, yo me doy la oportunidad porque ya llevo varios meses encerrado en mi casa. Y dijo, bueno, me voy. Y resulta y pasa que me lleva una gran sorpresa. Llegué a ese sitio en las horas de la noche y digamos que vi ese lugar, que era una inmobiliaria. Y me dijo, ve y entras. Yo dije, bueno, voy a entrar. Crucé esa puerta de vidrio y me llevé una gran sorpresa. Resulta y pasa que crucé, pero caí rostro en tierra. Y empecé a llorar. Era un llanto inconsolable. Y empecé a sentir mi corazón pequeño y arrugado y como que el corazón se quería salir. Palpitaba muy fuerte y rápido. Y tuvieron que 2 hermanos de la comunidad pararse donde estaban y llevarme encargado porque no era capaz de levantarme. Me iba a levantar, pero ¡pum! Caía otra vez rostro en tierra y lloré como un bebé. Y me senté, o sea, me llevaron, me sentaron y empiezo a ver una comunidad de jóvenes, de adultos, de matrimonios, orando, alabando a Dios, pero era en cántico de lenguas, orando en lenguas. Y padre, aquí un paréntesis, yo era un poco escéptico a la experiencia carismática. Y yo decía, la gente está loca. Y cuando tuve esa experiencia, yo escuchaba, o sea, era escuchar ese cántico, esa alabanza en lenguas y la interpretación, eso me hizo más llorar porque yo me burlaba del don de lengua y me burlaba del don de la interpretación de lenguas. Y el Señor, por misericordia, en ese mismo instante me regaló el don de lenguas y el don de interpretar porque escuchaba unos cantando en lenguas la coronilla de la misericordia, otros el Santo Rosario y otro en cántico nuevo, en pura alabanza al Cordero de Dios. Y ahí recibí mi primer descanso en el Espíritu. La coordinadora, la cabeza de esta comunidad laical, oró por mí, me impuso las manos, recibí el descanso en el Espíritu y empezó allí un enamoramiento, un volver al primer amor, como lo habla San Juan, al primer amor, al inicio. Y ahí donde me dejé enamorar nuevamente del Señor. Y ahí me sanó esa depresión, me sanó el resentimiento que tenía hacia la iglesia, hacia todo el mundo. Y empezó una nueva vida para el Cristo. Hay muchas personas que al salir de un seminario, de una comunidad religiosa, siempre culpan a Dios o a los superiores, ¿no? Eso es como una constante, ¿no? Yo escuchando el testimonio también del padre Cancelado, también me contaba lo mismo, ¿no? Cuando salió del seminario, él dice que le declaró la guerra a Dios, ¿no? Algo terrible, pero qué bueno que Dios le haya dado esa oportunidad de tener ese encuentro íntimo y personal con el Señor. Entonces usted tiene ese encuentro con Dios, ese encuentro carismático. Usted venía del seminario diocesano, una formación pues teológica, pero poco experiencia en cuanto a renovación y dones, y usted recibe esa bendición del Señor, tiene ese encuentro con el Señor. Y ahí en adelante, ¿qué más sigue en su vida, Gervin? Bueno, pues desde esa experiencia me volví carismático hasta por los huesos. A mí, yo soy 100% carismático, creo en la experiencia del Espíritu Santo, en la presencia real de Jesús en Eucaristía, en el poder sacerdotal que tienen los sacerdotes, en esa unción en sus manos, en la fuerza que tienen los sacramentos, sobre todo el sacramento de la Eucaristía, en el del matrimonio y en el de la confesión. Y empieza todo un caminar de ese conocimiento de la renovación. Entonces ingreso
a la Renovación Católica Carismática en mi ciudad, en Cúcuta. Empiezo un proceso formativo, pero ese proceso formativo me lanzó a ser líder. Entonces empecé a ser líder de comunidades juveniles de la Renovación, luego de escuelas de servidoras a nivel regional, y empiezo a conocer toda la estructura que tiene Colombia, muy, muy hermosa, a quien admiro mucho, la estructura que tiene de organización y pastoral la Renovación Católica en nuestro país. Y por un tiempo estoy muy activo, ¿sí? Ya después, cuando Dios me presenta la gracia de salir fuera del país, pues me desconecto un poco de la renovación, pero seguía mi espíritu, como dice la palabra del Señor. Me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, a darle libertad a los oprimidos, y empieza una experiencia carismática en el Señor. Y sobre todo en el Perú, fue la cuna donde el Señor me llevó a muchos lugares para que la experiencia de los carismas que el Señor me regaló por gracia, porque yo no los pedí, me lo dio por gracia, por misericordia, porque yo soy un indigno, un pecador, y el Señor por gracia me dio esos dones para darlos. Bueno, qué bendición tan grande. Harbinson, y esto me da mi pie también para formularle la tercera y última pregunta del programa, es ¿cómo le sirve Harbinson a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, para esa tercera pregunta quiero detenerme en un detalle. Cuando tomo la decisión radical de ya no seguir a Jesús en miras de la ordenación sacerdotal, yo me retracto porque pues estaba, digamos, a puertas de una ordenación diaconal. Yo tomo la decisión radical de decirle, Señor, no quiero asumir el sacerdocio. Yo me veo y me visualizo sirviéndote como laico. Me hago atrás. No me quiero ordenar, Señor. El sacerdocio es un don sobrenatural. Amén. Y digamos que llevamos, como dice San Pablo, un tesoro en vasija de barro. Y yo le dije, Señor, no soy digno y por lo tanto me hago atrás. Puede sonar una actitud cobarde, pero para mí fue la mejor decisión sensata que haya tomado en la vida, la mejor decisión en mi vida. Y a partir de ese momento tomo esa decisión y empiezo a construir una vida laical. No fue fácil, Padre, porque cuando uno se retira de la vida religiosa, digamos que cuando uno está de religioso, uno tiene mucha gente, muchos amigos. Sí, claro. Como dice, el mundo a sus pies. ¿Y cuántos años? ¿De los 17 hasta los 25 a los 25 años? años. Un trayecto, toda una Casi 8 años, ¿no? gran parte de mi juventud se lo dediqué al Señor desde la parte religiosa. Y cuando me retiré, toda esa gente que estaba a mi lado desapareció. Por lo general, sí. ¿Sí? Y fue difícil. A mí me tocó, aquí en Bogotá, empezar de cero. Me tocó a mí, digamos, trabajar en abastos, cargando bultos, siendo... Abastos aquí en Colombia es como el centro de mercado, ¿no? La plaza del mercado. Volteando con verduras y con todo eso. Trabajar como el que cobra los pasajes en los servicios públicos, en las flotas de las otras ciudades. A veces me tocaba, me compraba cositas en el comercio de Bogotá y venderlas y buscarlas hasta que por gracia de Dios el Señor empezó a abrir las bendiciones, y una de esas bendiciones fue su merced, Padre, que me empezó a abrir puertas en otros lados, y ahí empezó a mejorar un poco la economía y la parte laboral. Ya en el tema religioso, también de misiones, ¿no? Y también de misiones, porque pues empezó ya la gente como a ver en mí no la figura del sacerdote fracasado, sino un siervo de Dios. Un siervo de Dios que está disponible para la necesidad de la gente. Y empieza todo un recorrido de misiones, transmisiones y misiones. Y ya cuando las cosas empiezan a tornarse de la mejor manera, después de la tormenta viene la calma. Pero primero recuerdo una palabra muy bonita del siervo de Dios, Padre Emiliano Tardí. El Padre Emiliano Tardí tenía una frase que cuando vivía el Calvario, vivía las dificultades en su ministerio sacerdotal, carismáticamente, decía, si acepto de Dios el monte Tabor, la transfiguración, acepto lo bueno, ¿por qué no debo aceptar el Calvario y la pasión y la crucifixión? Decía él cuando duró preso en República Dominicana, duró preso y dijo, pues aquí tengo que aceptar la cárcel por el Señor. Entonces, desde esa experiencia... Uno dura más en el Calvario que en el Tabor. Exacto, ¿no? En el Tabor es un abrir y cerrar de ojos, pero en el Calvario y la crucifixión y la agonía es donde uno permanece en el servicio ministerial, sacerdotal y también laical.
Y digamos que fue dura la prueba. El primer añito en mi vida laical fue durísima. Aguanté hambre, padre. Hubo momentos en que, digamos que solamente tenía para una comida al día. Y si la gastaba para el almuerzo, que era una sopita de 2.500 pesos, no tenía para transportarme en Transmilenio. Y me da pena decirlo, pero son cosas que a uno le tocó padecer. claro. Y yo me colaba del Transmilenio porque no tenía plata para transporte. Y ahí, y viviendo, digamos que habían unos amigos que me dan arriendo, pero barato, otros que me dan posada gratis, pero ya después de 8 días, me dijo, mire a ver qué hace. Y eso fue duro, pero por gracia de Dios empezó a abrirse esas bendiciones. Y en la experiencia apostólica, en mi vida laical, digamos que el Señor me bendijo a través de una persona que hoy en día es mi esposa. Ella fue una persona, una mujer incondicional, que desde el primer instante en que me vio en mi miseria humana, me abrió las puertas. Muchas veces ella, amor, no tengo para los pasajes, no tengo comida. Ella me dijo, venga al apartamento, cenes, tomes, y me apoyó muchísimo. Me apoyó incondicional, me ayudó a buscar trabajo, a meter hojas de vida, a sostenerme, me daba ánimo. Y todos los días nos encontrábamos para ir a misa. Nos encontrábamos a ir a misa, después de la Santa Misa, el Santo Rosario, y después la cena. Y luego ya cada uno para su lado a descansar. Y así empezamos nuestro noviazgo. Un noviazgo en castidad, porque digamos que en mi adolescencia fui muy promiscuo y digamos que le aposté a la castidad en mi noviazgo porque le dije, Señor, no fui sacerdote, pero quiero ser un laico consagrado, un laico casto, y si tú me regalas una mujer de Dios, quiero vivir un noviazgo en castidad y en santidad. Fue duro, padre. Una locura para este mundo, ¿no? Exacto, fue duro para mí, hombre, que estuvo un poco en el mundo, pero también parte de Dios, pero que el tema de la castidad hoy en día es difícil, pero lo viví por gracia de Dios. Ahí uno entiende que ese don de la castidad, tanto en la vida sacerdotal como en la vida matrimonial, porque también existe la castidad matrimonial, sí, claro, en la castidad de noviazgo es por gracia de Dios. Y lo vivimos. Y ahí, a través de esa bendición, digamos que su merced padre fue testigo de nuestro noviazgo, porque, digamos, mi esposa, en ese entonces era mi novia, ella atravesó un proceso de liberación. De liberación fuerte. Muy fuerte, de lo cual hizo parte de su merced en su proceso. Y digamos que arriesgarnos a tener un noviazgo en castilla era declarar la guerra al enemigo. Y quiero revelar un dato secreto de mi noviazgo. Resulta que pasa que mi novia en ese entonces sentía miedo una noche y ella me dijo, quédate. Yo me quedé con ella en esa noche en el apartamento. Pero resulta y pasa que en el transcurrir de la noche empecé a sentir un olor a azufre. Un olor a azufre. Y el olor a azufre, cuando uno tiene ese olor, es porque viene el diablo. Ave María Purísima. Y pues mi esposa, digamos que estaba inconsciente y habló a través de ella. Me declaró la guerra. Me dijo, flaco, apártate de aquí. Ellas son mías, porque mi novia tiene una hija biológica, mi hija Nicole, que actualmente tiene 8 añitos. Y dijo, ellas son mías, apártate de aquí, tu presencia me atormenta, me decía. Y yo le dije, cállate diablo, porque en la cruz de Cristo fuiste vencido. Y empecé a invocar la presencia de Mamita María. Amén. Bajo la advocación de la Rosa Mística. Y ¿sabe qué me dijo el diablo? Me dijo, no llame a esa señora, no la llame. Y cuando la invoqué con el corazón, cuando invoca a un niño al auxilio de su papá o al auxilio de su mamá, llegó Mamita María y desapareció. Desde ese entonces dije, aquí tengo batalla con el enemigo. Y no, voy a guerrear mi bendición, voy a guerrear mi noviazgo para que este noviazgo se desemboque en un matrimonio cristiano, católico, carismático, pero misionero, para la gloria de Dios. Y así fue. Entre tantas luchas y batallas, en ese año de noviazgo que llevamos, el Señor nos empezó a abrir puertas, nos invitaban a varias ciudades en Colombia a predicar misiones, retiros de familias, de parejas, de novios, parroquia, habían sacerdotes que nos invitaban, creo que me dirige una jornada de espiritualidad de Semana Santa, de Pascua, de Navidad, y esa experiencia apostólica como novios ayudó a complementarnos, hasta tomar ya la decisión, después de 1 año y medio de novios, tomar la decisión de casarnos. Pero a través de esas bendiciones llegó otra bendición, mi hijo Joaquín. Digamos que en el transcurrir del paso de los preparativos de la boda y todo, llegó Joaquín al vientre de mi esposa.
y Joaquín ha sido una bendición muy sobrenatural para nuestro hogar. Digamos que soy padre adoptivo y padre biológico. En palabras de la psicología, somos una familia, un matrimonio ensamblado, para la gloria de Dios. Y por gracia de Dios que también fuiste, padre, el motor de esa inspiración de por qué no empezamos a fundar una comunidad. Y empezamos nosotros desde novios a crear nuestra comunidad, un grupo de oración que ya lleva 3 años, que se llama Comunidad Rosa Mística, para la gloria de Dios y honra de nuestra mamita María. Y es una comunidad de laicos que se dedica al acompañamiento y evangelización de matrimonios, de parejas que viven en unión libre, con miras de hacer todo un proceso, un acompañamiento muy riguroso desde muchos enfoques humanos, psicológico y espiritual, y también canónico, para que pueda llegar a un proyecto de la vida matrimonial, la opción matrimonial, los noviazgos en procesos de castidad y también el acompañamiento hacia los niños y jóvenes. A través de esta comunidad el Señor nos ha bendecido. Muchos lugares nos han invitado, parroquias, fundaciones, familias, porque un plus que tenemos como comunidad, nosotros no somos de hacer eventos macros, sino pequeños, como comenzó nuestra iglesia católica. Ministerio familiar. Ministerio familiar, pequeñas comunidades, y tenemos varias familias en el país que con nosotros ya llevan 3 años haciendo procesos. Nos invitan a sus casas en varios países, en varios lugares del país también, a hacer retiros de familias y retiros de parejas para ellos. Entonces, digamos que eso ha sido un apostolado muy bonito junto con mi esposa. También actualmente estamos vinculados a una parroquia llamada Parroquia María Auxiliadora de la diócesis de Engativá. Este gran sacerdote nos abrió las puertas y digamos que el Padre nos entregó la pastoral familiar. Entonces estamos ahí acompañando la pastoral familiar. También somos ministros de la Eucaristía, proclamadores. Ahorita estamos acompañando el proceso de las catequesis prebautismales, tanto para niños como para adultos. Y para este año vienen muchos proyectos. Viene un proyecto, digamos que lo hemos colocado el título Evangelización Digital. Nosotros evangelizamos mucho en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como son esas 2 redes sociales fuertes, pero por WhatsApp, digamos que por WhatsApp estamos llegando a más de 1.500 personas a través de una oración que se llama la oración del corazón, la oración que se llama En las manos de Mamita María, y un audio que grabamos entre 12 a 15 minutos con mi esposa que se llama En los brazos de Jesús. Y toda esta evangelización digital la pasamos por Facebook, Instagram y también por WhatsApp. Y este año vamos a lanzarnos ya de manera audiovisual, con un formato de ser también el primer matrimonio youtuber de la Iglesia Católica. Estamos echándole desde el año pasado. ¡Qué bendición! Trabajando esta idea, este proyecto, y pues con el favor de Dios vamos a lanzarnos este año. Bueno, Harbinson, pues qué alegría escuchar todo lo que Dios está haciendo a través de usted y su familia. Y si alguna persona que lo está viendo en este momento quisiera contactarse con usted o quisiera pedirle algún consejo o seguir la misión que Dios le ha dado, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se contacta con usted o con su familia, con su esposa, para el ministerio? Claro que sí, padre. Pues la línea principal es nuestra línea WhatsApp, que es más 57 318 266 6275. A través de ese WhatsApp nos puede contactar. Pero también en redes sociales. Estamos en Facebook como Comunidad Rosa Mística e Instagram Comunidad Rosa Mística. Bueno, mis hermanos ya escucharon. Si alguien necesita un retiro en su familia, que evangelicen directamente a la familia, o un consejo, ahí está el hermano Harbinson con toda su familia. Nos hubiese gustado mostrar la familia del hermano Harbinson, pero la señora está ocupada con el bebé en este momento y no puede venir hasta aquí, pero es una persona también consagrada. Está Harbinson, su esposa, una niña de 8 años, el bebé. Es una familia consagrada para el Señor Jesús. Harbinson, pues hemos llegado al final de este programa, mi hermano. Me alegra mucho verlo bien, me alegra mucho verlo feliz, realizado. Gracias por su testimonio. Y pues Harbinson, despídase de todos esos hermanos que lo han escuchado, y yo sé que la luz del Evangelio ha brillado en sus corazones. Bueno, mis queridos hermanos, quiero regalarle estas palabras de bendición. Dios es fiel y Él te ama tal como eres. Regálate una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad va a bendecir, pero también va a bendecir a toda tu familia. Ama, sonríe y bendice. Amén. Gloria al Señor. Y hemos llegado al final de este programa
Vidas que dan fruto. Hoy una edición especial con el testimonio de Harbison Román. Mi nombre es el Padre Bernardo Moncada. Yo no me puedo ir sin recordarles, por favor, hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube. Estamos caminando al 1.000.000 de suscriptores y sé que con su suscripción y oración lo vamos a lograr. Y vamos a prepararnos en este momento para la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.